Muchas gracias, Ronald. Gracias a todos los que están aquí presentes. Veo que se van animando a conectarse más personas y es muy gratificante ver ese proceso. Sí, para mí es un honor desde la distancia conectarme con mi país y más para este tipo de eventos a pesar de esas fronteras que nos limitan y nos llevan a estar en otros espacios y en otro mundo. Agradezco a Ronald, a Valor Diverso y a todos sus colaboradores por impactar de esta manera, pensando en la salud mental. Este primer congreso, tanto presencial como virtual, para personas diversas y enfocado a la salud mental es algo significativo. Hoy les traigo un tema interesante, muy ameno y cercano a ustedes, donde vamos a hablar desde las emociones, conociendo las emociones, la importancia de la inteligencia emocional. Tal vez en muchos espacios y en otros espacios llevamos a trabajar una reflexión frente a la prevención, a dónde llamar, dónde acudir, pero cómo empezar un proceso de salud mental a través del conocimiento de las emociones que tenemos. Entonces es importante poder conectarnos desde esa manera, poder interactuar, poder tener un espacio esta noche de reflexión y de trabajo. Sabemos que la inteligencia emocional es algo muy importante para el bienestar psicológico, social, ambiental de las comunidades que enfrentamos desafíos únicos en relación con la identidad y la aceptación. Sabemos que la salud mental se ha convertido en un aspecto invaluable y más después de una pandemia, un proceso de pospandemia nos lleva a reinventarnos y más cuando presentamos situaciones a nivel de nuestra identidad, nuestra aceptación, nuestro amor propio. Eh, la resiliencia que hemos demostrado nos ha dejado muchas cicatrices. Pandemia nos dejó cicatrices y tal vez antes un poco más. Eh, pero hay maneras de fortalecerlo, hay maneras de poder trabajar desde el corazón, la mente, conectando no solamente lo físico, lo espiritual, lo mental, sino eso emocional. Y a través de las emociones podemos manejar muchos aspectos, muchas cosas y es importante empezar a trabajar como individuos esos procesos de salud mental. Entonces, si podemos dentro del chat, por favor, hoy llegamos a este espacio después de un día de mil cosas vividas y compartidas. Y pensemos qué color traemos hoy bajo las emociones que vivimos, qué color, con qué color llegamos, llegamos con un color amarillo, un color azul, un color rojo, un color turquesa, con qué color puedo identificarme. No sé si se está escuchando bien, voy a subir un poco el volumen, a ver si de pronto, Bueno, pero bueno. comentan de que no se está escuchando bien el audio. Me gustaría saber, bueno, aquí ya aparece completo el 100% el audio. Entonces, por favor, apóyennos indicando si ya mejoró, si todavía sigue mal. Igual les invito para que ustedes también puedan subirle a su celular, si de pronto se están conectando desde el celular. Mi micrófono para ver si mejora un poco, si directamente. Veo que hay algunos que sí están escuchando, me están compartiendo que el color es el púrpura, otros me escribieron que es el rojo. eh, y bueno, comento, cuando hacemos estos eventos es importante porque todos traen un color diferente, un color bajo lo que viven en el día, bajo las emociones que están viviendo, bajo lo que se está sintiendo. Y voy a ir leyendo qué colores nos identifican, qué colores estamos viviendo, qué colores estamos sintiendo, cómo nos vemos nosotros y nuestro mundo, aún visible y no visible para aquellas personas tal vez invidentes, tiene color, color en textura, color en forma, de muchas maneras. Entonces, ¿con qué emoción llegamos hoy? ¿Con qué color llegamos hoy? Eh, Creo que me dicen blanco, rojo, azul. Mejoró la calidad del audio. Muchas gracias por avisarnos. Y bueno, continuemos. Miremos un pequeño video y lo vamos a poner en contexto de nuestra realidad, lo que estamos viviendo actualmente. Este video no tiene audio,
pero tiene el mensaje y vamos a ir hablando de eso que va mostrando este video. Gracias, René. Llega nuestro día a día, estamos inmersos en muchas rutinas, rutinas de trabajo, rutinas de estudio, rutinas familiares, rutinas individuales, rutinas personales, rutinas que nos llevan a empezar el día de un color verde, como lo menciona César Vélez, un color blanco, un color rojo, un color que nos lleva a vivir el día a día. Y entramos en un mundo, en un sistema, hablando de esas rutinas, hablando del quehacer, hablando de lo que vivimos y hacemos día a día, hablando de ese encuentro con esa realidad, de impactarnos con todo lo que nos trae el mundo, ese mundo desafiante. Esa capacidad de asombro, esa capacidad de podernos impactar con todo lo que vemos, de conectarnos con lo que hacemos, de tener esa capacidad de asombrarnos con pequeñas cosas y grandes cosas. Y entramos a un sistema donde entramos a participar y ser partícipes de lo que nos lleva, de lo que tenemos que cumplir, de lo que tenemos que hacer. Y empezamos a cumplir con nuestras rutinas y tareas, cumpliendo con lo que el sistema nos pide que hagamos. El querer innovar, el querer estar, el querer compartir, el querer direccionar muchas cosas, nos lleva a ir perdiendo el color día a día. Y muchos ahorita llegan en blanco, muchos llegan en verde, muchos llegan a esta sesión en diferentes colores. Colores que tal vez con el que empezamos el día no es el mismo, porque nos quitaron ese color. Situaciones, momentos, personas, y nos empiezan a volver descolorida nuestra vida, nuestro quehacer, lo que hacemos. Pero ¿quién recarga y quién empieza a llenar esos espacios? ¿Y quién puede llegar a volvernos a dar ese color que necesitamos? Somos color, somos vida. ¿Y qué situaciones nos llevan a recuperar ese color? Un abrazo de esos seres queridos, de esas personas que amamos, una soledad que nos da ese color, una mascota que nos da nuevamente y nos recarga de ese color. ¿Cuántas veces nos sentimos atados? ¿Cuántas veces nos sentimos que nada que hacer, tenemos que madrugar nuevamente y volver a perder nuestro color? O tomar otro color por situaciones de ira, por situaciones de enojo, por situaciones de tristeza. Sabemos lo desafiante que puede ser la vida cuando parece descolorida. Nuestro mente se mete en una niebla inmersa. Nos preocupamos, se nos generan ansiedades, preocupaciones, tristezas. Y ahí es donde necesitamos recuperar y recordar que aunque el color se desvanezca, se vaya temporalmente, hay esperanza y podemos recuperar ese color. Nos sentimos abrumados, nos sentimos que estamos perdiendo la belleza y el impacto a las cosas que nos rodean. Y es natural sentirnos abrumados por las circunstancias y perder de vista la belleza que tenemos alrededor. Porque incluso en esos momentos oscuros tenemos lecciones que aprender. Tenemos cosas por descubrir dentro de nosotros mismos y afuera. No estamos solos.
Estamos para recuperar un color, estamos para brillar, estamos para sentirnos, estamos para conocernos, estamos para dejarnos recargar de esas personas que están a nuestro lado. Es necesario recordar que no estamos solos, que esta batalla no estamos solos, que hay personas que nos aman, hay soledades que nos abrazan y nos aman, que estamos dispuestas a escucharnos, a apoyarnos en el camino hacia ese proceso de recuperación de nuestro color. Lo que vamos a hablar en todo este momento es cómo recuperar ese color, cómo no tenemos que tener miedo a pedir ayuda cuando la necesitamos, que estar vulnerables es un acto de valentía y no de debilidad, que es necesario, así como lo muestra la imagen que ya vamos a ver, es necesario permitirme sentir todas las emociones que nos invaden, que no nos debemos aferrar a ellas como si fueran permanentes, que las tormentas pasan, que el color vuelve, que el sol brilla, y que es necesario confiar que tenemos esa fuerza y la resiliencia necesaria para superar ese momento difícil. Claro, hay unas situaciones que son diferentes y que tal vez hormonalmente, ya vamos a hablar un poco de eso, nos llevan a no poder reaccionar de esa manera tan fácil como la hablo acá. Cada día es una nueva oportunidad para empezar, para no encontrar, para encontrar alegrías, para volver a recuperar ese color, esos colores que hablen ustedes hoy. ¿Qué pasa cuando no se tiene a nadie que nos recargue? ¿Qué pasa cuando somos nosotros solos, con nosotros mismos, que vamos a empezar a buscar ese color? En esa oscuridad, en ese momento de soledad, donde no hay una chispa. Pero te aseguro que esa chispa se va a encender y vamos a tener esa luz esperando, avivando, restableciendo. Porque el color está, un tinte. ¿Qué pasa cuando un experimento muy matemático y muy científico? Cuando en una leche ponemos una gotica de una tinta, se esparce y ese color lo necesitamos en nuestras vidas. Y eso me lleva a pensar y a hablar de dónde provienen nuestras emociones. Y ver esta imagen de esta película que tal vez muchos han visto intensamente, nos lleva a entender un poco. Es una película que nos enseña que la verdadera felicidad no proviene de reprimir nuestras emociones, sino de abrazarlas, de sentirlas plenamente y permitirnos ser auténticos a las experiencias emocionales que estamos viviendo. Se vale tener tristeza, se vale tener furia, se vale tener desagrado. Así que si hay momentos donde nos vemos sintiendo una emoción negativa, recuerda que esas son solo parte de algo hermoso que estamos viviendo. Es necesario comprender que esas emociones requieren entenderlas como el resultado de unos eventos que están generándose ¿en dónde? En nuestro cerebro. Y de ahí provienen las emociones. De nuestro cerebro, donde se involucran hormonas, neurotransmisores, y que eso también afecta nuestra parte emocional. Que esos procesos se realizan de forma ordenada, es una maquinita, y que hay cosas que desajustamos por diferentes situaciones, pero que este cerebro está ahí, tratando de equilibrar. Lógico, hay momentos que no es así, y se presentan situaciones de depresión, de tristeza, de ansiedad, casos que ya llevan un proceso clínico, y que es válido también sentirlos. Procesos que nos enseñan a tener que actuar y abrazarnos y empezar a pensar en todas estas emociones que estamos viviendo y sintiendo. Abrazar todas nuestras emociones nos lleva a ser compasivos con nosotros mismos, compasivos con los demás, compasivos con las emociones de otros. Es necesario reconocer que la tristeza, la soledad, la ansiedad puede también llevarnos a un proceso de sanación. Y que cuando sentimos miedo es una señal de hay algo que nos está preocupando. Miedos a ser atacados, miedos a que no se nos acepte con nuestra identidad y como somos. Una ira porque nos causa rabia al vivir situaciones de homofobia, xenofobia.
y que esa ira puede llegar a impulsarnos a una acción, a ser activistas, a ser líderes, a luchar por algo que necesitamos. Y entonces todas estas emociones empiezan a rondar en nuestro cerebro y empiezan a darse desde ahí. Y desde ahí es donde provienen nuestras emociones. Y hoy los invito de pronto a tomarse un espacio en el 13 de junio o antes para ver esta película y empezar a entender y abrazar a esas emociones de esa manera, siendo compasivos con nosotros mismos. Dentro de la actividad, cuando retomen este video, los invito a poder activar este cerebro con una presentación y poder despertarlo, así como hacemos ejercicio para los músculos, cómo empezar a activar nuestro cerebro y cómo a partir de ejercicios como el que se va a proyectar en este momento podemos empezar a ver cosas diferentes. Podemos entender que este músculo se está activando y no, lo que se presenta no es algo que se dio y se desconfiguró el texto, no, sino cómo empiezo a conectar corazón y mente y empiezo a ver estos signos y símbolos de diferente manera. Y cómo a partir de este texto que aparece acá empezamos a reflexionar. Intentemos un segundito de leerlo, de poder hacer lectura de este texto, de poder entender de lo que estamos hablando y de lo que vamos a hablar. Tal vez cueste un poco para algunos, por el tamaño de los símbolos, las letras, pero intentémoslo. Y voy a hacer lectura del mismo. Pueden seguir la línea. En un mundo donde a menudo enfrentamos desafíos únicos, es importante recordar la importancia del cuidado de nuestro cerebro y bienestar mental. Nuestro cerebro es el centro de nuestras emociones, pensamientos y acciones, y merece ser tratado con el mismo cuidado y respeto que dedicamos a cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Tomémonos un momento para reflexionar sobre cómo estamos cuidando nuestro cerebro. ¿Estamos practicando la autoaceptación y la compasión hacia nosotros mismos? ¿Estamos buscando el apoyo adecuado cuando lo necesitamos? Tu cerebro es maravilloso, tú eres especial. Recuerda que el cerebro es una joya que guía nuestro caminar. Cuidar de nuestra salud mental es cultivar la esencia de nuestra fortaleza en cada desafío. Es necesario que veamos la oportunidad de crecimiento. La claridad mental impulsa decisiones sabias y liderazgo resiliente. Entonces propiciemos nuestro bienestar para inspirar con nuestra autenticidad, nuestra mente, nuestro corazón, conectemos emociones, conectemos nuestro cerebro y cuidémoslo. Desde ahí nace todo este proceso de sanación y proceso de salud mental. Desde ahí empezamos a cultivar ese color, desde ahí empezamos a trabajar ese color que tenemos en vida. ¿Y qué es esto? ¿Qué es este nuevo trabajo que se está haciendo a nivel de inteligencia emocional? ¿Cómo estamos trabajando la inteligencia emocional? ¿Qué es esto de la inteligencia emocional? Entonces preguntémoslo y si saben, comenten, ¿qué han escuchado? ¿Qué saben de la inteligencia emocional? Y empezamos a hablar en relación y llevándonos y direccionándonos a esto. Entonces la inteligencia emocional, independientemente de todo lo que está escrito, teorías, libros, autores, no voy a ser muy técnica, vamos a verlo como la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras emociones. ¿Cómo reconozco mi emoción? ¿Cómo comprendo y gestiono esa emoción dentro de mi diario vivir? Y no solamente mis emociones, sino las de los demás. ¿Cómo reconozco qué tiene? ¿Cómo comprendo el por qué la tiene? ¿Y cómo empiezo a gestionar ese tipo de emociones? Hay varias cosas que la inteligencia emocional maneja. Entonces habla de habilidades, cómo relacionamos esas habilidades que tenemos, incluyendo nuestra conciencia emocional, la regulación emocional, la empatía y las habilidades sociales que tenemos. Esos espacios diferentes que tenemos, esos momentos de compartir, esos momentos de poder trabajar y manejar diferentes espacios.
Entonces esta inteligencia emocional nos lleva a ello. Y a partir de esa inteligencia emocional vamos a hablar de los tres cerebros. Entonces avanzamos un poquito para la imagen, Ronald, por favor, para hablar de esos tres cerebros, muy biológico, pero la siguiente, por favor. Esos tres cerebros que tal vez en algún momento los hemos visto y nos han hablado, pero que son cerebros importantes en donde vemos que se están manejando nuestras emociones. Ese cerebro reptiliano, todo ese sistema límbico, la neocorteza, como lo ven en el gráfico, son importantes en el proceso de la inteligencia emocional. El cerebro reptiliano instintivo, lo ven aquí, está de verdecito, asocia todas las funciones básicas de supervivencia: la respiración, el ritmo cardíaco, regulación de nuestra temperatura, nuestras funciones básicas. Relacionado con la inteligencia emocional, aunque no se asocia directamente con la inteligencia emocional, este cerebro reptiliano juega un papel en las respuestas instintivas de nuestras emociones, en la regulación del estrés y aspectos que son relevantes para la inteligencia emocional. ¿Qué pasa cuando sentimos ira? ¿Qué pasa cuando tenemos miedo? Físicamente, ¿qué cambio físico tenemos y percibimos? Se aumenta la temperatura en el momento de ira, nos ponemos fríos en un momento de angustia, de temor. En la alegría, ¿cómo nos sentimos? ¿Qué pasa físicamente? Instintivamente, ¿qué pasa? Nuestro cerebro límbico emocional, ¿sí?, que es este cerebro moradito que aparece acá, se encarga de procesar emociones y regular respuestas emocionales. Incluye estructuras como el hipotálamo, la amígdala y todo esto aquí que se va a generar a nivel biológico. No lo soy, entonces no me detallo en estos términos, pero es un cerebro demasiado importante en relación a nuestra inteligencia emocional. Es crucial para que podamos tener un proceso de percepción, de expresión y regulación de nuestras emociones. Se lleva a hablar de la empatía, la comprensión emocional, la gestión de las respuestas emocionales, cómo respondo, cómo en esa pérdida de color doy una respuesta para activar ese color o para tener ese color ahí apagado, y cómo empezamos a trabajar, cómo empezamos a generar todo este tipo de cosas a nivel emocional. El cerebro neocortés o racional es la capa más avanzada y es específica en los seres humanos. Y esto nos hace diferentes, unas personas entre comillas racionales. Por eso se asocia con el razonamiento, el lenguaje y la toma de decisiones. Entonces a veces cuando nos cuesta tomar decisiones, algo está pasando ahí. Algo está pasando en nuestro cerebro racional. No lo estamos activando, no lo estamos ejercitando, no lo estamos trabajando, no lo estamos valorando. Con la inteligencia emocional no está directamente relacionada, pero es esencial para todo el proceso de interpretación cognitiva de nuestras emociones. Ahí es donde comprendemos de manera lógica lo que estamos sintiendo. Empezamos a procesar, empezamos a manejar de manera reflexiva todo lo que nos está pasando. Y esos cerebros empiezan a activarse. Entonces vamos a detallarnos un poquito más en el cerebro instintivo. Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Entonces nuestra inteligencia emocional en esos cerebros, como lo decía, instintivas, cosas que hacemos en nuestro diario: respirar, alimentarnos, dormir, nuestro proceso de reproducción, nuestras relaciones sexuales, nuestra búsqueda de placer, el evitar el dolor, la protección de nuestro territorio de donde vivimos, nuestro hogar, los celos, empiezan a gestionarse en esas emociones. Emociones de temor, ira, alegría, tristeza, repulsión, sorpresa, emociones que a veces ni identificamos ni logramos nombrar porque nos cuesta hablar de lo que estamos sintiendo y hablando. Estas emociones nos permiten percibir y responder a todos los estímulos ambientales que tenemos y nos permite reconocer qué es lo que estamos haciendo. Nuestro sistema emocional, nuestro cerebro emocional, también, que sería la siguiente, se encarga de procesar nuestras emociones, regular respuestas emocionales. Nuestra parte hormonal aquí es donde empieza a jugar un papel fundamental y empezamos a gestionar todo este proceso. Y nuestro cerebro racional, nuestro último cerebro,
surge también del concepto tradicional que llamamos inteligencia. Cómo regulamos ese proceso de inteligencia para poderlo asociar con nuestras emociones, con el actuar, con el acumular recuerdos, con los conocimientos y las experiencias. Y de pronto cuando algunos y algunos han visto la película intensamente, cuando hablamos de estas islas, esta isla de las bobadas, este tipo de cosas y recuerdos, ahí están, en ese cerebro racional que traemos y que debemos activar. El cerebro, ustedes saben que se compone y se encuentra distribuido en lóbulos y en regiones, formando dos hemisferios, derecho y izquierdo, y a través de ellos pues se activan muchas cosas a través de las emociones. Estos están conectados por un cuerpo calloso, fibras nerviosas que se encargan de intercambiar información entre esos hemisferios. Y estos nos permiten poder tener unas habilidades diferentes. Nos permiten tener un equilibrio, aquí lo menciona Armando, nos permiten llegar a gestionar nuevas cosas que estamos viviendo y sintiendo. Entonces, nuestro cerebro en primer momento es importante y si entramos a detallar cada cerebro y entramos a hablar a más profundidad, con más tiempo, tal vez no en un congreso, sino ya en una conferencia un poco más grande con talleres, entraríamos a hablar específicamente de cada uno y cómo activarlo y cómo trabajarlo y cómo generar un espacio para que ese nos lleve a recuperar el color. Porque la inteligencia emocional desempeña algo muy, muy importante en nuestras vidas. Estos cerebros, esto que hablamos es muy importante y nos genera varios procesos que nos puede generar la inteligencia emocional, que nos puede llevar al activar nuestros cerebros, que nos lleva al poder ejercitarlo, ya vamos a ver cómo, que nos puede llevar a obtener. Entonces, los papeles fundamentales de estos aspectos de esta inteligencia emocional nos llevan a poder trabajar procesos de autoaceptación. Entonces, vamos a hablar en la siguiente diapositiva de cómo la inteligencia emocional y ejercitar este cerebro nos lleva a desempeñar un papel fundamental en varios aspectos de nuestras vidas. Entonces, si trabajamos nuestro cerebro, si enfocamos nuestra emoción en la inteligencia emocional, podemos empezar a encontrar diferentes procesos de autoaceptación. ¿Qué es la autoaceptación? ¿Cómo llevamos a trabajar en ella? ¿Cómo desde la emoción podemos capacitarnos y poder fortalecerla? Ahí vamos a poder entender, aceptar nuestras propias emociones. Lo decían ahorita, ¿qué pasa cuando estoy triste, cuando estoy solo? Aceptarlas, entenderlas, comprenderlas, para construir nuestra identidad sólida y sentirnos cómodos con lo que somos, como somos, con lo que tenemos y con nosotros mismos. Nuestra resiliencia, cómo manejar, esto es una capacidad para manejar el estrés y la ansiedad y la discriminación de manera saludable para poder ayudar y fortalecer la resiliencia emocional, poder estar fuertes, poder ser activistas, poder luchar pues no por nuestros derechos, poder manejar esas situaciones de estrés que a causa de la discriminación nos genera una afectación emocional. Pero si fortalecemos esa inteligencia emocional, esa resiliencia está presente. Nuestros procesos de relaciones interpersonales. Entonces, vemos que esas relaciones interpersonales nos llevan a tener la capacidad para comprender, para comunicar emociones que pueden mejorar en las relaciones con nuestros amigos, desarrollar relaciones saludables para fortalecernos, para comunicarnos, para poder establecer relaciones sanas, no tóxicas, con nuestras parejas, con los miembros de nuestras familias. Y dentro de ese proceso, activar esta inteligencia emocional es el liderazgo comunitario. Estar presente aquí, las personas que están aquí, poder tener ese liderazgo comunitario, tener mayor conciencia emocional y empatía de las personas de nuestra comunidad LGBTQI, y poder liderar, apoyar a la comunidad de manera más efectiva. Necesitamos líderes con inteligencia emocional, líderes que acepten sus emociones porque las vivimos, porque se vale sentirnos tristes, porque se vale sentir ira, porque se vale sentir desagrado por todo un sistema que nos aparta y que nos lleva a disminuirnos, a opacarnos y a vernos afectados dentro de ese proceso de inteligencia emocional.
Pero bueno, ¿cómo hacerlo? Esto suena muy bonito, suena muy agradable, como la autoaceptación, la resiliencia, ¿cómo hacerlo? Y aquí va, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo desarrollar la inteligencia emocional? Utilizando estrategias, herramientas para aumentar nuestra conciencia emocional y poder gestionar y mejorar las emociones de manera efectiva. Y pues bueno, no son las únicas, sé que existen más, pero dentro de ese proceso voy a hablar de cómo hacerlo, cómo empezar a trabajar. Leo algunos comentarios por encimita y ya voy a hacer lectura de ellos, pero escucho a Lía, como mujer trans es difícil en este mundo sin sentir una emoción negativa que lleva el exterior. Yo siempre digo que una mujer trans se levanta con una sonrisa y se acuesta con una lágrima en su rostro. Sí, un color, brillo. Nuestras chicas transgénero son brillo, son luz. Y como el mismo sistema y el mismo día a día nos lleva a vivir situaciones diversas y complejas, cómo nos apaga el color, cómo trabajar para no perder el color en medio de tanta hostilidad, tanta, de tanta lucha, de tanta inconsciencia de la comunidad en el trabajo que estamos haciendo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo empezar a trabajar? ¿Cómo aceptarnos? Cuesta. Doy unas estrategias, no son únicas, pero pueden empezar a ser esas goticas de agua que empiezan a marcar y a fomentar un cambio de intención, de corazón, de sensación, de emoción. Y empezamos a afectar aquí nuestro cerebro, porque eso es importante, cómo me veo, cómo creo, cómo empiezo a trabajar en él. Entonces, bueno, voy a hablar de algunas, después compartiremos y si saben más, por favor, compartan en el chat para poderlos leer. Hablo primero de algo muy americanizado también, toda esta práctica de atención plena, mindfulness, cómo dedicamos ese tiempo regularmente a estar presentes en el momento, en aceptar mi presente, observar mis pensamientos y emociones sin juzgarme, sin criticarme, decir, hoy estoy aquí presente, ¿cómo estoy? Estoy triste, estoy colapsado emocionalmente por lo que viví hoy, por la homofobia, por el rechazo, por los procesos de aceptación, por sentirme señalado, juzgado, por no poder ser yo. Entonces, esta práctica es un momento de silencio, nos ayuda a aumentar la conciencia emocional, a gestionar procesos de estrés, a reducir los niveles de cortisol y poder trabajar en ello. Cuesta, porque silenciarnos de aquí, silenciarnos de todos los medios que tenemos alrededor, pero cómo poder dedicarnos a ese momento para estar presentes en el momento y podernos ver por dentro, cómo miro mis pensamientos, mis emociones sin juzgarme. Es que soy lo peor, porque siento esta tristeza, porque es que yo no puedo, porque es que me invaden este tipo de emociones. La autoexploración emocional, un tiempo para reflexionar sobre las propias emociones. ¿Sí? Vamos a identificar qué desencadena mis patrones a nivel emocional. ¿Cómo lo hacemos? Un diario emocional para registrar los sentimientos y pensamientos que estamos sintiendo, qué estamos viviendo, qué estamos sintiendo, cómo estamos llevando este tipo de cosas, cómo los estamos manejando y cómo nos afectamos como seres humanos, cómo vamos perdiendo este color. Escribir ayuda. Hoy, ¿cómo me siento? ¿Cómo registro? ¿Cómo exploro esto por dentro a nivel emocional? A veces lo exploramos en lo físico, me duele el estómago, eso fue por la comida, me duele la cabeza, pero cómo empezamos a autoexplorar todo esto que estamos viviendo a nivel emocional, a nivel mental. Entonces, hoy estoy con rabia, hoy estoy con tristeza, hoy estoy con celos, hoy estoy alegre, hoy estoy frío. Y empezamos a procesar todo este proceso, estos sentimientos, a expresarlos mediante un escrito, sentimientos emocionales. Otra estrategia, desarrollo de habilidades de comunicación emocional, expresar las emociones de manera clara y asertiva, hablando honestamente con los demás, con otro, con el espejo si estamos solos, escucharnos activamente, pedir que nos escuchen activamente para fortalecer esas habilidades también de empatía. ¿Nos escuchamos
o estas mismas redes no nos permiten escucharnos, vivir, sentir, explorar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empezar a fortalecer estas habilidades? ¿Cómo gestionar el estrés? ¿Cómo empezar a poder gestionar procesos de estrés, adoptar estrategias efectivas para manejar el estrés, la respiración profunda, el 4-8-4, 4-8-7, 4-8-12, póngale el número que quiera, pero empezar a regular nuestra respiración causa algo porque nuestro cerebro se oxigena en medio de una mala emoción que estemos sintiendo. Cómo empezamos a relajarnos muscularmente, cómo nuestro cuerpo empieza a hablar, nuestro cuerpo habla de lo que las emociones callan. Nombro esto como un libro que trae, me llevó una reflexión de cómo nuestra garganta, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras manos expresan ese estrés y ese mal manejo de emociones. Cuando no expreso, cuando me duele, cuando estoy cargando cosas que no me corresponden. Y cómo empiezo a hacer un proceso de trabajar esta reflexión y este desarrollo y gestión del estrés. Cómo cultivar la empatía, ponerme en el lugar de los otros, comprender sus puntos de vista, sus emociones, no entrar en la lucha, en la protesta, sino en la propuesta. No me entiendes como mujer transgénero, no me entiendes como chico gay, porque no te pones en mi papel, entre nosotros. ¿Por qué no me entiendes a mí? Me pongo en el papel del otro, los zapatos del otro, desarrollando relaciones empáticas, compasivas con los demás. Resolución de conflictos, cómo empiezo a manejar esa resolución de manera efectiva, que beneficien a ambas partes, con calma, con propuesta, no con protesta. Por eso ahora esta dinámica de esta música propuesta y no música protesta, porque son propuestas que tenemos que llevar para generar de manera constructiva soluciones que beneficien a muchas partes, no solamente a mí como individuo, sino de manera empática empezar a trabajar. Cómo desarrollar mi resiliencia emocional, lo fuerte emocionalmente, para que ese color no lo pierda tan fácil. Cómo trabajo para recuperarme rápidamente de los contratiempos que se presentan, cómo me adapto, cómo genero cambios de mentalidad que permitan enfrentar los desafíos con confianza, con determinación, como si soy una chica transgénero y salgo a la calle y veo ojos, acciones, reacciones, puedo empezar a ser resiliente emocionalmente, no solamente desde actitud, sino emocionalmente, para poder enfrentarme a esos contratiempos y adaptarme a los cambios de manera positiva, para llevar a una reflexión desde la propuesta y no desde la protesta. Cómo practico el tiempo de autocuidado en mí, para mi bienestar físico, el ejercicio, cómo priorizo el sueño, la nutrición, el ejercicio regular, las actividades que me traigan alegría, satisfacción, relajación, placer, llámese como se llame. Nuestro placer sexual, como a nivel hormonal nuestro cerebro necesita de ello, y cómo se liberan muchas hormonas a través de eso, pero cómo le doy el valor importante para poder generar esa inteligencia emocional al practicarlo, al tenerlo, al compartir lo que soy como ser con otras personas. ¿Cómo busco apoyo? No, existen muchos estigmas, pero cómo empiezo a buscar apoyo para poder tener esa ayuda profesional de amigos, seres queridos, poder compartir con los demás, implementando estrategias en nuestra vida diaria para fortalecer estos espacios de inteligencia emocional, para mejorar nuestro bienestar, para recordar que la inteligencia emocional es de nosotros, de nadie más. Que puedo sentir, la emoción que puedo sentir, pero cómo la voy a regular y manejar es lo importante. Y en esta noche, ya aquí 10 de la noche, 9:30 casi de la noche, en Colombia 8 de la noche, los invito a pensar ahorita cómo estoy emocionalmente, qué emoción siento en este momento, cómo abrazo esa emoción. Abrázala, coja su cabeza y diga, bueno, qué emoción estoy sintiendo. Recuerden, y si pueden, cierren los ojos, tal vez con esta imagen del mar, del agua, de un cielo,
conectando cielo, tierra, agua, espíritu. Recuerden que hay en ustedes. Ustedes son los que tienen un poder asombroso. El cerebro es una maravilla. Es capaz de realizar cosas extraordinarias. Hay limitaciones porque nuestro cerebro se ve afectado por muchas situaciones que vivimos, por el alcohol, por las drogas, por situaciones personales y emocionales. Pero ¿cómo podemos realizar cosas extraordinarias con buenos pensamientos? Dígase hoy, me abrazo. Cada pensamiento que traigo es una idea, es una emoción, es una chispa que enciende mi camino y me lleva a cumplir metas, a plantearme, a pensarme. Permítase que esa grandeza que hay en su mente se manifieste. No subestimen el poder que tienen los pensamientos, las emociones y la capacidad del cerebro para crear, aprender y superar desafíos. Somos capaces de alcanzar alturas inimaginables, cosas que no imaginamos que podemos hacer y que nos cuesta reconocer que podemos hacerlas. Es necesario que empecemos a cultivar nuestra confianza de habilidades, talentos, la creatividad, el impactarnos, el activar esas islas de las bobadas cuando las tenemos perdidas y empezar a ser creativos, a encontrar lo que tenemos dentro de nosotros. Y cada día va a ser un paso hacia adelante, un logro. Hoy yo amanecí triste, pero ¿cómo abrazo mi tristeza? ¿Cómo abrazo mi tristeza? Y soy capaz de decir, voy a tener esa tristeza verde hoy todo el día, pero voy a tratar de darle chispas y un color diferente a ese verde durante el día. Y la abrazo, la aprecio y tal vez mañana esa tristeza ya no esté. Y ya no sea verde, sea de otro color. Y le voy cambiando el tono hasta que desaparece. Y tal vez llegan otros. Permítase que la empatía le lleve a atraer esas personas que van a recuperar y que van a no desvanecer el color que tenemos. Permítase explorar todas sus emociones, a recuperar, a pensar en diferentes actividades que los lleven a identificar y a generar prácticas de autocuidado, desde el cerebro, desde la comida. ¿Cómo alimento mi cerebro? ¿Qué hago para alimentar ese cerebro? ¿Por qué la tristeza que está ahí? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Por qué siento envidia? ¿Por qué siento tristeza? ¿Por qué siento estos sentimientos que no quiero sentir, pero que surgen? Escríbalos. Envidia. ¿Por qué está sintiendo envidia? Porque es que no tiene, porque es que usted deseó eso. Y empieza a escribir. Empieza a hacer ejercicio. Empieza a respirar profundo. Muy profundo. En los tiempos que quiera. Alimentemos ese contacto físico, ese abrazo. Cuando yo abrazo, y lo llamo el cóctel de las emociones, un abrazo me genera un placer y mi emoción y mi cerebro se activa algo. Una palabra, un detalle, hoy regálese algo, el regalarse algo, hoy quiero comer, activa todo ese proceso hormonal también. Y permítase explorar. Y en un momentico, lea el siguiente texto. Un texto donde también se va a sorprender de lo que es capaz. Es un espacio para activar. Estos ejercicios de sudokus, de inteligencia emocional, Kuru y diferentes materiales ya en línea, jueguitos de lógica que aparecen, nos llevan a activar el cerebro, nos llevan a ponerlo activo, a despertar, a identificar. Y hoy permitas explorar el potencial ilimitado de la mente. Con cada pensamiento estás caminando a un camino lleno de aprendizajes y logros sorprendentes. Recuerda que se vale sentir toda clase de emociones y tú tienes el poder de crear maravillas. Y regálate un wow. Wow, yo qué wow, hoy sentí tristeza, pero wow, qué tristeza sentí. Oh wow, hoy estoy alegre. Oh wow, me falta. Y que ese wow, como me lo llevaron a pensar en la vida, le permita llenar muchas cosas a nivel personal. Sorpréndase de su vida, sorpréndase de las capacidades que tiene y el potencial. Verifique cada pensamiento, cada aprendizaje, cada logro. Y dese muchos wow.
regálese muchos espacios de reflexión. Voy a permitirme leer un poco los comentarios, Ronald, no sé qué preguntas hay. Hasta el momento, ¿qué comentarios hay? Bueno, por aquí yo he anotado algunas preguntas y también algunos comentarios, la mayoría pues agradeciendo este espacio, compartiendo un poco mientras que nos vas contando de todas estas habilidades, capacidades que tenemos en nuestro cerebro y que muchos ignoran. Entonces, por aquí Juan Pablo Rincón comenta identificación, facilitación, compresión y regulación. William Borges comenta reconocer sentimientos propios y ajenos para manejar las relaciones. Encuentro dos preguntas, dice Juan Pablo Rincón. ¿Qué diferencia hay entre la racionalización y regulación de las emociones? He escuchado en varias ocasiones, ¿será? Que a veces se tiende a hiperracionalizar las emociones para evitar procesarlas. Sí, bueno, la racionalización y la regulación de emociones son dos procesos psicológicos diferentes. Se utilizan para manejar las emociones, pero con un enfoque diferente y unas estrategias diferentes. Ambas son importantes. No podemos, o sea, tienen que estar equilibradas. No puedo manejar un proceso de racionalización o de regulación de manera diferente, equilibrada. Y depende de qué de la situación en la que está. Racionalización implica un poco justificar y explicar emociones y comportamientos de manera lógica o racional. Reducir, me lleva a reducir un poco ese malestar emocional asociándolo con ello. Y todo este proceso de regulación me lleva a un entorno consciente y activo de las emociones que estoy viviendo para adaptar al entorno donde estoy, a lo que los personales han planteado. Procesos de racionalización me llevan a mecanismos de defensa psicológicos en que intento explicar qué estoy sintiendo de manera lógica y racional una situación, ahí toda esta parte cerebral y demás, qué estoy sintiendo, cómo evito enfrentar esos sentimientos y emociones que estoy sintiendo. Un ejemplo, no tenemos un trabajo que quería, entonces empiezo a racionalizar la situación diciendo que probablemente no era el adecuado, que ese espacio no era para ese momento, que ese trabajo no era en el momento para enfrentar, y se empieza a racionalizar esa sección y ese dolor, ¿no? Y empiezo a manejarlo de manera diferente. Eh, Técnicas diferentes para regular y para racionalizar existen, hay demasiado y creo que esto daría para un tema de otra charla, pero en resumen, mientras que racionalizamos, justificamos muchas cosas emocionalmente y impulsamos a todos los procesos lógicos y racionales a estar presentes, a poder llevar un proceso activo, a modificar nuestras propias emociones, a adaptarnos mejor al entorno donde estamos viviendo y a nosotros mismos, al que estamos sintiendo. También nuestra amiga Angélica nos cuenta, sentirse sola o la envidia son emociones o sentimientos. Ay, perdóname, tenía el micrófono cerrado. Hablabas de la soledad y la envidia, ¿sí? Sí. Entonces, la soledad y la envidia son experiencias emocionales diferentes. Soledad y envidia, creo que ahorita en torno a la película que va a salir aparecen emociones nuevas. Es una película que se estrena el 13 de junio y hablan de la ansiedad, vergüenza y envidia. Y entonces hablamos que son sentimientos, emociones, entra lo mismo que la soledad y la envidia, experiencias emocionales diferentes, son experiencias. La soledad, una sensación de estar aislado emocionalmente, la envidia, una emoción que es lo que cuando tenemos experiencias y sentimientos de resentimiento, de bajo. Entonces van asociadas a unas sentimientos, a unas emociones diferentes, pero clasificamos, depende también el psicólogo, la teoría y todo lo que se maneje como experiencias emocionales. Son experiencias emocionales que se están viviendo y sintiendo. Bueno, pues qué interesante todo esto que nos has compartido y también la forma en la que lo has hecho. Pienso que ha sido muy clara en cuanto a
estos términos que para muchas personas son nuevos o de pronto todavía no los han podido comprender de una mejor manera, como lo es la resiliencia. Y bueno, pues yo pienso que ahí nos has dejado una cantidad de conocimiento, ideas, para que pues nosotros ya cada uno en nuestros hogares, cuando dispongamos de tiempo, podamos investigar, adentrarnos más como en toda esta parte, y estoy seguro que pues así vamos a poder mejorar en muchas de estas, en la forma en la que estamos pues interactuando con nuestras emociones. Entonces, bueno, yo creo que vamos finalizando esta primera presentación del día de hoy. Por aquí sigo viendo los mensajes que nos han compartido nuestros amigos y amigas que se han conectado. Felicitaciones, agradeciendo la información que has compartido. Joana, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que hoy nos has compartido. Me gustaría saber si deseas comentarnos algo más. ¿No? Un agradecimiento especial, y creo que algo que en Colombia creo que va a tocar el ponente siguiente, el facilitador que sigue, es cómo generar más promotores de salud mental, cómo cuidarnos a nosotros mismos. Y es un tema que se tiene que empezar a trabajar. Aquí funciona, cómo empezar a tener capacitaciones y diferentes espacios donde como promotores de primera línea, como promotores de salud mental, podamos estar activos y presentes. Se necesitan, y más en un proceso que se está viviendo día a día a nivel mundial. Gracias, Ronald, gracias a todos los presentes. Es un espacio muy corto para un tema tan amplio, pero bueno, esperemos que se den más espacios y podamos llevar más espacios presenciales, virtuales, para tratar este tema tan importante. Muchas gracias.